Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara. Christopher Nolan, como sabréis, con su nueva película ha reavivado el interés de mucha gente en la Odisea y precisamente sobre la Odisea vamos a hablar hoy. Sobre la Odisea de Homero, es decir, sobre el clásico y también sobre la interpretación que Nolan ha hecho de la Odisea, es decir, sobre la película. Y para ello hemos traído a un invitado de excepción, a Gonzalo Rodríguez. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, encantado de volver, y más para hablar de lo que para mí es un texto fundacional de la civilización europea, de la tradición europea, y que, bueno, Dios escribe recto con renglones torcidos, y aunque la película a lo mejor, bueno, ahora veremos Sí. que no es la película que más me va a gustar en el mundo, ¿verdad? Dios escribe recto con renglones torcidos y parece que se renueva un interés especial por este texto de la Odisea, que para mí es un texto sagrado, es un texto fundacional. Yo digo que la Ilíada, la Odisea y la República de Platón es el Antiguo Testamento de Europa. Nuestro texto sagrado veto-testamentario, la Ilíada, la Odisea y la República de Platón. Me interesaba muchísimo charlar contigo sobre este tema. Si te parece, dividimos esta charla, esta entrevista en dos grandes bloques. En primer lugar, vamos a hablar sobre la Odisea propiamente dicha, la de Homero, el clásico, y solo después hablaremos sobre la interpretación que ha hecho Nolan en su película. Entonces, empezando por el principio, lo primero que quería hacer es cederte el testigo para que desde un punto de vista descriptivo nos cuentes, según la Odisea, cómo es el viaje de Ulises. ¿De dónde sale, dónde va, qué obstáculos se enfrenta, o por lo menos los más importantes? Vamos a hacer un repaso, por decirlo así, al viaje completo. Luego podemos entrar en todo el riquísimo simbolismo arquetípico que aparece en el viaje. Pero también convendría, si te parece, dar un mínimo marco histórico al relato. Haz lo que te parezca. ¿Vale? Un mínimo marco histórico. Porque mirad, esto es un texto que a grosso modo se dice que es del año 800 a.C., de la Edad del Hierro, escrito a su vez por un personaje legendario, el propio Homero es leyenda. Pero remite a una historia que estaría ubicada históricamente en la Edad del Bronce y en el fin de la Edad del Bronce. Entonces, muy brevemente, ni un minuto, mirar. Creo que conviene para quien nos esté viendo entender un poco la etnogénesis de Europa. La etnogénesis, el proceso genético que constituye a los europeos desde el primer Bronce hasta día de hoy. Y es que fijémonos que entre el año 2500-2000 a.C. se produce la llamada indoeuropeización de Europa. Europa todavía está vinculada al mundo neolítico, al mundo calcolítico, vamos a decir, de los dólmenes, de los petroglifos, de las sociedades de culto a la diosa blanca, que decía el poeta británico Robert Graves. Y este mundo se ve indoeuropeizado, desde Eurasia en sucesivas oleadas, con el registro arqueológico de la cerámica cordada, con el registro arqueológico del campaniforme, el hacha de guerra, el carro, se produce la indoeuropeización de la vieja Europa neolítica. Y en ese proceso de indoeuropeización, con la llamada cultura yamnaya, los kurgan, en el siglo XIX-XX se llamaba los arios, las invasiones arias, ¿no? La arianificación de Europa. El término ario dejó de usarse, todos sabemos por qué, ¿verdad? Pero desde Eurasia a Oriente y a Occidente se produce ese arco indoeuropeo, de Oriente a Occidente, de la civilización de los Vedas. Fijaos, a la Ilíada y la Odisea de Homero hay una línea de continuidad interesantísima. Y entonces, ahí ya se produce la etnogénesis de la Europa antigua. En la indoeuropeización de Europa aparece la matriz de los futuros helenos, latinos, celtas, germanos, eslavos, en un proceso además en el que la etnoarqueología, a día de hoy, la arqueogenética nos está demostrando hasta qué punto la mayor parte de los europeos son, por decirlo así, mitad y mitad. Hay un sustrato genético neolítico ancestral y luego el sustrato genético de los hombres indoeuropeos. En España es evidente, ¿no? Es el 50 y 50 casi. La matriz genética femenina de origen neolítico, la matriz genética masculina de origen indoeuropeo. El caso es que el mundo que se retrata en la Ilíada y la Odisea es el mundo micénico, que es el de la antigua Grecia prearia indoeuropeizada. Es el mundo micénico el que se nos está contando. Y es un mundo de la Edad del Bronce. Y es un mundo de la Edad del Bronce en el que troyanos y aqueos
están simbolizando ya los conflictos comerciales, bélicos, del final de la Edad del Bronce, de los pueblos llamados del mar, del colapso del bronce final en el Mediterráneo oriental. Entonces, a donde quiero llegar es que el ciclo histórico fundacional de Europa en torno a la Edad del Bronce nos ha legado una vieja leyenda. Cuando Homero recoge la leyenda en el año 800 a.C., ya es una leyenda antigua. Es una leyenda de un viejo mundo perdido. El del mundo micénico que ya desapareció. El del mundo micénico que se derrumba con los pueblos del mar y que a su vez bebía de la antigua etnogénesis de los indoeuropeos y la vieja Europa prearia. Bien, pues es ese contexto histórico fascinante que yo creo que tiene el punto de lo ancestral, ¿no? De la raíz ancestral, donde surge esta leyenda de la Odisea. Es ya una vieja leyenda de un mundo perdido cuando Homero la recoge. Para ponerse en situación, ¿verdad? Sí. A partir de aquí las cosas se ven con otros ojos, ¿verdad? Eso es, sí. Es una vieja leyenda en el año 800 a.C. sobre un mundo que ya desapareció, el mundo micénico. Y el colapso y fin del bronce, de la del bronce. Entonces, creo que los europeos deberían de verdad hacer un ejercicio de reconexión identitaria ancestral y saber que cuando leen esas páginas del mundo pagano antiguo de la Odisea, de Apolo, Dionisios, de Zeus, de Hera, del laberinto del Minotauro, de Creta, de Teseo, de Odiseo, de la bruja Circe, de Calipso, de Aquiles y Héctor, están leyendo casi como una especie de matriz ancestral y sagrada de la cosmovisión europea. Y por tanto es un texto con el que hay que saber reencontrarse con cierta, apertura del alma a entender que es un mundo en el que los dioses conviven con los hombres y el mito heroico es el mito fundamental. Entonces, esto como punto de partida, señores, ¿vale? ¿Ya? No, es interesantísimo. Sí. A partir de aquí ya podemos hablar. ¿No? Pero habría que ubicar históricamente. No sé si me enrolla un poco de más, pero habría que ubicar históricamente. Todo lo que dices siempre, y te lo digo de ahora en adelante, es interesantísimo y de hecho me sabe mal estar hablando yo, así que me callo y continúo. Vale, pues entonces si queréis pasamos a lo que es el viaje de Ulises propiamente dicho, porque el viaje de Ulises en el relato, los que lo hayan leído saben que no empieza cronológicamente, ¿no? La primera aparición de Ulises es ya en el canto tercero, creo recordar, con la ninfa Calipso, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es narrar lo que sería la peripecia completa. Y luego, si quieres, entramos en el simbolismo, porque el mundo tradicional, el mundo premoderno, el ciclo pagano ancestral, una leyenda de la Edad del Bronce recogida en la Edad del Hierro por Homero, no es una leyenda de entretenimiento, no es un mero cuento para distraernos en el banquete. Esto lo canta la Edo, lo canta el bardo en el palacio, en el banquete, incluso en la aldea, porque en esa narración se te recuerda el viaje del alma, que es hacer el camino en esta vida. Todos somos Odiseos superando las pruebas del laberinto sin muros, que es el océano, que es el mar. Eso es una maravilla, el registro arquetípico simbólico que tiene. Entonces, el viaje de Ulises, recordar que él vuelve de la guerra de Troya. 10 años de guerra de Troya desde que partió de su tierra Ítaca. Los aqueos, los griegos, están deseando volver a casa. Y volviendo a casa, lo primero que hace, una pequeña parada en el país de los Cicones, donde ataca la ciudad de los Cicones, la saquea y ahí obtiene el vino negro del sacerdote de Apolo. Perdona la vida al sacerdote de Apolo que vive en un bosque y le entrega un vino negro. Quedaos con esta idea porque la aventura arranca, en cierta medida, aunque va a recibir un don. Por respetar al sacerdote de Apolo, recibe el vino negro, que hay que mezclar una parte de vino con 20 de agua. Si no es tan poderoso que te puede, emborrachar de más, ¿no? Bien, pues con eso arranca la historia. Ahora también, en la guerra con los Cicones, los hombres que acompañan a Ulises ya demuestran ser imprudentes, porque saquean la ciudad, que era aliada de Troya, es una ciudad aliada de Troya, y Ulises dice, marchemos ya. Hemos atacado, hemos saqueado, marchemos ya. Y los hombres dicen, no, vamos a hacer el banquete. Y hacen el banquete en la playa. Y aprovechando que hacen el banquete, los cicones que han escapado de la guerra, o sea, del saqueo, llaman a otros cicones que viven en el interior y les atacan, están a punto de matar a los griegos, ¿no? Tienen que escapar Ulises y sus hombres. Entonces empieza ya con la imprudencia de la tripulación y con el don que se le otorga a Ulises, el vino negro.
del sacerdote de Apolo. Toma ya, ¿verdad? Y entonces fijaos porque ya a partir de ahí arrancaría realmente la aventura. Porque después de esta peripecia guerrera, en la cual en la Odisea se nos dice que salen un poco desanimados, porque claro, los ticones al final les han dado pal pelo, aparece el fenómeno de la tormenta. La tormenta tiene un valor muy simbólico en la Odisea. Entonces, cae la tormenta y se pierden en el mar. Y fijaos que aquí parece que estamos leyendo el viaje del héroe de Joseph Campbell, porque es a través de la tormenta y que se pierden en el mar que entran en el mundo extraordinario. Van a entrar ya en una geografía, en unos personajes, en unos lugares que ya no forman parte del mundo griego que ellos conocen. Ya no son simplemente los aqueos, los troyanos, la ciudad de Argos, Ítaca. Entran en un mundo desconocido e ignoto, donde lo imposible es posible. Entonces, la tormenta y se pierden en el mar. Bien, pues fíjate, la primera parada que hacen tras perderse en el mar es que llegan a la isla de los lotófagos. Y esto no sé si sale en la película, a mí me parece un detalle interesantísimo. Fíjate el simbolismo. Acaba de empezar la aventura y en la isla de los lotófagos viven los comedores de loto. Paran allí a aguar, a coger agua, provisiones. Y entonces se da cuenta Ulises que los que viven en ese lugar están como relajados, abandonados, pasan de todo, como quien dice, y comen loto. Y Ulises dice, tener cuidado, no comáis lo que comen ellos, no vaya a ser. Y sus hombres no le hacen caso y algunos de ellos comen loto. Y ese loto tiene la facultad de propiciar a quien lo come, que olvida quién es, olvida cuál es su propósito, olvida hacia dónde se encaminaba, de dónde venía y a dónde quería ir, pero está tan a gusto. Está ya drogado tan a gusto. Y de hecho sus hombres, los que comen loto, no quieren volver al barco. Ni quieren oír hablar de Ítaca, ni recuerdan ya qué rollo es ese de la guerra de Troya, que venimos de la guerra de Troya. Entonces, solo por la fuerza les puede subir al barco. Fíjate nada más empezar, qué señal más interesante, ¿verdad? Qué simbolismo más bonito. Nada más empezar la aventura, la posibilidad de olvidar quién eres y hacia dónde vas. Bien, la prueba de los lotófagos. Seguidamente viene la prueba del cíclope, que todos conocemos, ¿verdad? Hijo de Poseidón. Llegan a la isla de los cíclopes y el propio Ulises es imprudente. Pues ha oído hablar de los cíclopes, ha oído hablar que son salvajes, que incluso no respetan a los dioses, que se burlan de Zeus, y él quiere saber de ellos. Y entonces, confiando en las llamadas leyes de la hospitalidad, se adentra con unos pocos en el interior de la isla de los cíclopes a ver si se cruza con ellos. Y se meten, lo sabéis, en la cueva de Polifemo. Y llega Polifemo, que es un gigante, yo diría casi parece un troll de la mitología escandinava, con un único ojo y un gigante, ¿no? Es como un troll. Y entonces, con una gran roca, tapa la entrada. Y Ulises, que está escondido en la cueva con sus hombres, le dice, oye, mira, nos atenemos a las leyes de la hospitalidad de Zeus, nos hemos perdido en el mar, veo, eres pastor, tienes cabras, tienes ovejas, tienes unos quesos, podrías darnos algunas provisiones, queremos volver a Ítaca. Y Polifemo se ríe de ellos, dice, aquí no, las leyes de Zeus yo no las cumplo. Y coge a dos hombres de Ulises y se los come. Claro, se quedan horrorizados. Y después termina de cenar el cíclope y se duerme. Y piensa en ese momento en matarle, pero dicen, pero ¿cómo le vamos a matar que no podemos quitar la puerta, ¿no? Y entonces, bueno, no vamos a entrar a contar toda la historia, pero sabéis que diseñó una estratagema donde le van a dejar ciego, etcétera, pero aquí la clave es que le van a emborrachar. Le va a ofrecer el vino del sacerdote de Apolo. Le dice, oh cíclope, déjame que te entregue este vino. Es la mayor delicia que puedas probar. Entonces se bebe el vino que hay que mezclar con 20 partes de agua, se lo bebe el bruto del cíclope y se emborracha. Y estando dormido le van a dejar ciego. Y dejado ciego no va a ser capaz de encontrar a los hombres de Ulises. Y va a apartar la puerta para sacar el rebaño y sabéis que se van a esconder debajo de las ovejas y tal. Pero aquí hay un detalle interesante que en la película creo que no sale. No sale. Y que me parece increíble que no salga porque siempre fue considerado uno de los momentos más poéticos de la Odisea. Y es que el cíclope le dice a Ulises, qué bueno este vino que me has dado. Pues mira, voy a tener un detalle contigo. Dime cómo te llamas. Y Ulises dice, yo me llamo Nadie. Entonces le dice, pues a nadie me le comeré el último. Luego, cuando ya esté cegado y la puerta de la gruta esté cerrada y se ponga a gritar de dolor porque lo han cegado y lleguen los otros cíclopes, le dicen, Polifemo, ¿qué te ocurre? Y dice, nadie me ha engañado, nadie me ha emborrachado, nadie me ha dejado ciego. Y el resto de cíclopes dicen, Polifemo perdió la cabeza.
y no le ayudan. Y porque no le ayudan, Ulises escapa. Yo creo que aquí ya aparece uno de los elementos clave, que es que Ulises, a diferencia de Aquiles, su gran logro para superar las pruebas del mar y de la Odisea es la astucia, la inteligencia, la prudencia, la paciencia, la observancia, antes que el coraje a pecho descubierto del guerrero furibundo, que en gran medida es Aquiles. Si os parece, porque merece la pena, déjame que lea el fragmento de Polifemo. Tiene ¿verdad? licencia, ya te lo he dicho, para lo Porque que quieras. es muy bonito. Fijaos, dice Polifemo: dame de buen grado más vino y hazme saber inmediatamente tu nombre para que te ofrezca un don hospitalario. Pues también a los cíclopes la fértil tierra les produce vino en gruesos racimos que crecen con la lluvia enviada por Zeus. Mas esto se compone de ambrosía y néctar, como diciendo, el vino que me has dado, ¿no? Así habló. Y entonces está contándolo Ulises la historia, Odiseo. Dice, volví a servirle el negro vino. 3 veces se lo di, 3 veces se lo bebió. Y le dice Odiseo, Cíclope, preguntas cuál es mi nombre y voy a decírtelo. Pero dame el presente de hospitalidad que me has prometido. Me llamo Nadie. Mi nombre es Nadie. Nadie me llaman mi madre, nadie me llaman mi padre y todos mis compañeros. Así le hablé. Y enseguida, con ánimo cruel, me respondió Polifemo. Pues si tu nombre es Nadie, a nadie me le comeré el último, después de sus compañeros, y a todos los demás antes que a él. Ese es el don de hospitalidad que te ofrezco. Fijaos que esto ha sido un fragmento que durante siglos se ha leído como uno de los momentos más simbólicos del relato. El hombre perdido en el mar que no sabe volver a casa tras la guerra, mi nombre es Nadie. Hay un trasfondo ahí interesantísimo, si quieres luego lo desarrollamos. Y bueno, pues es uno de los momentos más bonitos, ¿no? de la tradición europea. El caso es que escapan, ¿no? de la isla de Polifemo, no sin antes recibir la maldición. Porque Ulises comete el error de cuando ya se están marchando con los barcos, sí. Se burla de Polifemo, que está en lo alto de una cresta, le dice, te dije que mi nombre es Nadie, pero soy Ulises, hijo de Laertes y tal. Y entonces el cíclope levanta grandes rocas, las tira al mar y le advierte, le echa la maldición y le dice, volverás tarde a casa, volverás solo a casa, volverás en nave ajena y con la casa tomada por los problemas. O sea, le advierte que su destino ya va a ser aciago. Polifemo es hijo de Poseidón, señor de los mares. Y Poseidón, a partir de ese momento, hará lo que esté en su mano para atormentar el viaje de regreso de Ulises. Fijaos que ya solo hasta aquí la historia es fascinante. Tiene una riqueza que deslumbra. Seguidamente, fijaos, llegan a la isla de Holo, el dios del viento, el dios del aire, y Holo se apiada de ellos y el viento céfiro les conducirá de vuelta a Ítaca, siempre y cuando el resto de los vientos no lo impidan. Y entonces Eolo encierra todos los vientos en un odre. Y le dice a Ulises, por nada del mundo abras el odre hasta que llegues a Ítaca, pues desatarías los vientos. Y deja que el suave céfiro te lleve de vuelta a Ítaca. Entonces Ulises, rey de Ítaca, ya ve en la lontananza a Ítaca, sus hombres ven Ítaca, lo hemos conseguido, hemos sobrevivido a Polifemo. Bueno, no ha sido para tanto, ya volvemos, ¿no? Y entonces Ulises se relaja y se duerme. Dice, puedo echarme a dormir. Y los hombres que ya se la liaron, ¿verdad? En la guerra de los cicones y organizaron aquel banquete en la playa y tuvieron el lío, ¿verdad? Los hombres dicen, vamos a abrir el odre, a ver qué hay dentro. Y al abrir el odre se desatan los vientos y de nuevo la tormenta cae sobre ellos y se pierden de nuevo en el mar. Después de haber visto a Ítaca en la línea, la pierden por la imprudencia de la tripulación y porque Ulises se queda dormido. Fijaos que esta es una idea también que aparece en muchos mitos y leyendas. El héroe que se duerme cuando cree que la aventura ha terminado y todavía no ha terminado. Y luego ya navegando, perdidos en el mar, llegan a la isla de los letrijones o letrigones, que creo que sí que salen en la película, ¿verdad? Y que son estos gigantes que hacen entrar a los barcos en una especie de puerto cerrado, escabroso, que aparentemente son civilizados, de una suerte de la hija del rey, que parece como una ninfa que les lleva a ver al rey, y son caníbales. Y de nuevo se devoran a varios de los miembros de la tripulación. Y como les tienen encerrados en una especie de cepo, lo que es el puerto de los letrijones es como una especie de puerto de cepo, pues les hunden los barcos. Y fíjate que dice la Odisea que con arpones zarponean a la tripulación y se los comen.
son caníbales. Solo escapa el barco de Ulises, porque Ulises prudentemente, cuando vio cómo era el puerto de esa isla, dijo, no me arriesgo a entrar ahí dentro. Está protegida del oleaje, está protegida de la tempestad, pero es un cepo. El que entra queda encepado y solo tiene una vía de salida y atraca su barco fuera. Y porque atraca su barco fuera, es el único barco que sale bien parado. Seguidamente, ya solos, dice, pues seguimos la aventura. Y entonces llega en un momento para mí interesantísimo, que daría también para hablar después, que gana la isla de Circe, que es el arquetipo de la mujer bruja, la mujer hechicera. ¿Pero qué es la mujer bruja, la mujer hechicera aquí? Pues no es una mujer fea, con la nariz así torcida, que vive, ¿no?, como la bruja de Blancanieves. Ella es hermosa, es bella, pero vive sola. No necesita a los hombres. Y a los hombres los ha convertido en lobos y leones que la obedecen. Y a la tripulación de Ulises, que son vulgares, que la van liando, que no saben hacer las cosas, les convierte en cerdos. ¿Recordáis la historia? O en la película, no sé si saldrá esta escena, supongo que sí. Sí. Entonces, Hermes, porque Atenea y Hermes cuidan de Ulises, el héroe siempre está en trato con los dioses, no puede hacer su vida sin esa cosmovisión pagana de los dioses y los hombres van de la mano en la consecución del mito heroico. Hermes otorga el antídoto a Ulises. Entonces, frente a la brujería de Circe, Ulises no se convierte en cerdo, ni el lobo ni el león, y se convierte en amante de Circe. Entonces, es interesante porque hay una relación de amor entre Circe y Ulises, pero que, claro, que tiene fecha de caducidad. Es un romance. Porque Circe sabe que Ulises tiene que marchar, que está a camino de su casa. Y a mí Circe me encanta. Asume su papel y dice, bueno, claro que sí, este hombre está comprometido. Le amo y nos queremos, nos deseamos, pero está comprometido. Le deja marchar. E incluso le ayuda. Y le dice, para marchar tienes que ir al Hades. Tienes que acercarte al reino de los muertos y entrevistarte con Tiresias el tebano, que es ciego y adivino, y él te dirá lo que tienes que hacer para volver a casa. Entre Circe y después Tiresias el tebano, entre un fantasma del reino del Hades y una bruja que no necesita a los hombres y vive sola en su isla con lobos y leones, le dan la clave a Ulises para volver a casa. Toma ya. Esto ya en sí mismo es la leche, ¿verdad? Sí. Entonces, efectivamente, siguiendo las instrucciones de Circe, Ulises va al fin del mundo, a Cimmeria. Lo voy a leer ahora, que es un fragmento que me encanta. Va a Cimmeria y en Cimmeria hace un ritual de nigromancia para invocar a los muertos. Y salen del Hades los muertos. El ritual de nigromancia sacrifica la sangre de unos animales, de unos toros, y ofrece la sangre caliente a los fantasmas, que beben la sangre y se materializan. Y entonces conversan con él. Y encuentra incluso el fantasma de su madre, que Ulises no sabe que ha muerto. Y es el fantasma el que le advierte de lo que está pasando, de unos pretendientes que, aprovechando de que el rey de Ítaca no está, pretenden usurpar el palacio, la esposa y el reino. Y ahí es donde se entrevistará con Aquiles, la famosa entrevista de Aquiles que ahora veremos, y efectivamente donde Tiresias el tebano, el adivino, le hablará de las sirenas, de las vacas del sol, del peligro de Escila y Caríbidis, y le advierte de que se tiene que mentalizar de que volverá en barco ajeno, que su barco no volverá a Ítaca. Entonces, dejadme aquí que lea, aunque sea el fragmento tanto de Cimmeria como de la famosísima entrevista con Aquiles. Yo creo que Mi nombre es nadie es uno de los momentos más famosos de la Odisea. Me llamo nadie, nadie es mi nombre. Y Polifemo diciendo, nadie me ha cegado, nadie me ha engañado, ¿verdad? Eso es un momento clásico de la Odisea. Y otro momento clásico es la entrevista de Aquiles, el muerto, el fantasma de Aquiles en el Hades, con Ulises. Entonces, mirad, lo leo un segundito. Adelante, Gonzalo. Pero también voy a leer lo de Cimmeria, porque recordar que Cimmeria acabó siendo en el imaginario de Robert Irving Howard, el creador de Conan, la patria de Conan, ¿no? Conan de Cimmeria. Pues fijaos que Cimmeria, en la mitología griega, era el fin del mundo. El fin del mundo. Entonces dice así: arribamos a los confines del océano de profunda corriente, y allí estaba el pueblo de los cimmerios, entre nieblas y nubes.
sin que jamás el sol resplandeciente los iluminase con sus rayos, ni cuando sube al cielo estrellado, ni cuando vuelve del cielo a la tierra, pues una noche perniciosa se extiende sobre aquellos míseros mortales. Los cimmerios viven en un mundo cubierto de nieblas y nubes donde la noche es eterna. O sea, la imagen es poderosa. Es ahí donde hay que hacer la nigromancia. Es ahí donde hay que invocar a los muertos. Y luego, bueno, pues en ese encuentro con los muertos, el encuentro con Aquiles, que si nos estén viendo, conocen la historia, es famosa la respuesta que le da Aquiles a Ulises, ¿no? Entonces dice, habla Aquiles y dice, hijo de Laertes, Ulises, hijo de Laertes, del linaje de Zeus, Odiseo, fecundo en virtudes, oh desdichado, ¿qué otra empresa mayor que las pasadas revuelves en tu pecho? ¿Cómo te atreves a bajar al reino del Hades, donde residen los muertos, que están privados de sentidos y son imágenes de los hombres que ya fallecieron? Le dice Aquiles, ¿a qué vienes acá? A este lugar sombrío, ¿no? Y le responde Odiseo, oh Aquiles, hijo de Peleo, el más valiente de los aqueos. Vine por el oráculo de Tiresias a ver si me daba algún consejo para llegar de vuelta a Ítaca, que aún no entré en mi tierra, sino que padezco infortunios continuamente en el mar. Pero tú, oh Aquiles, eres el más dichoso de todos los hombres que nacieron y han de nacer, puesto que antes, cuando vivías, los aqueos te honrábamos como una deidad, y ahora aquí imperas poderoso sobre los difuntos, por lo cual, Aquiles, no has de entristecerte aunque estés muerto. Y entonces le responde Aquiles, no intentes consolarme de mi muerte, esclarecido Odiseo. Preferiría ser labrador y servir a otro, a un hombre indigente que tuviera poco caudal para mantenerse, preferiría ser sirviente a reinar sobre todos los muertos. Este es otro momento clásico de la Odisea. Y efectivamente, bueno, pues el viaje al Hades le da claves para ir volviendo a casa y cruzará el peligro de las sirenas, ¿verdad? Donde los hombres se taponan con cera. Esto creo que sale en la película, supongo. Uh-huh. Pero fijaos que en la Odisea las sirenas lo que prometen es sabiduría y gozo. Su cántico no produce dolor ni desgarro. Produce deseo, anhelo de sabiduría, de conocimiento, de comprensión y de gozo del mundo. Pero es un gozo, un anhelo de sabiduría y de gozo que te destruye. Seguir a las sirenas te mata. Y bueno, pues con los tapones de cera, la tripulación no escucha los cánticos y él pide que le atan al mástil. Y atado al mástil desespera a él y pide, liberarme, liberarme. Yo recuerdo aquí la película de Kirk Douglas, de Ulises, la película de Kirk Douglas, que lo hace de maravilla. Es un momento donde Kirk Douglas, ¿no? Le ves en ese liberarme que yo, o sea, está como poseído de pasión y deseo hacia esas bellas voces de mujeres que le prometen sabiduría y gozo, ¿verdad? Bueno, pues superan la prueba de las sirenas. Después viene la prueba de Escila y Caríbidis, que es terrible y le ha advertido ya Circe. Circe es una mujer que le explica lo que va a pasar y le dice, no tiene arreglo. Caríbidis absorbe las aguas del océano, provoca un remolino y destruirá todo tu barco. Y Escila vive en un escarpe rocoso. Tienes que pasar junto al escarpe para evitar a Caríbidis. Pero si pases junto al escarpe, dice, no hay manera de evitarlo. Escila devorará a 6 de tus hombres. Es un dragón de 6 cabezas, surgirá del escarpe, del acantilado y se llevará a 6 de los tuyos. No hay manera de evitarlo. Y entonces la Odisea se cuenta, es un momento trágico porque solo Odiseo, que se lo ha contado en intimidad Circe, ¿no? En la intimidad amorosa que tienen, solo Odiseo lo sabe, le dice a sus hombres, navega lejos de Caríbidis, navega lejos del remolino, pégate al escarpe rocoso. Y Ulises sabe lo que va a pasar. Entonces salen las 6 cabezas del dragón y se llevan a 6 de sus hombres. Y no sé en la película lo que saldrá, en la Odisea se subraya, porque dice que los hombres, al ser mordidos para ser devorados, ¿no? Por el monstruo, le llaman por su nombre, Odiseo, Odiseo. Le piden ayuda a él. Y literalmente dice, fue el momento más duro del viaje. Cuando sacrifiqué a 6 hombres, me lo callé y me llamaron por mi nombre pidiéndome ayuda y me lo tuve que tragar. Otro gran momento de la Odisea. Tremendo, ¿verdad?
Y después de Escila y Caríbidis, bueno, pues llegan al desastre de las islas de las vacas del sol, que le habían advertido, que son de Helios, que están incluso custodiadas por ninfas, que son vacas sagradas. Fijaos, esta idea del sol y la vaca es muy interesante, aparece en todo el mundo indoeuropeo, en la mitología indoeuropea, en los Vedas, en el Rig Veda, que es el texto ario más antiguo que tenemos, aparece esta idea de la vaca solar, de la vaca vinculada al sol. Entonces, es un tema que da para desarrollar. En todo caso, bueno, pues Ulises advierte, Odiseo advierte a sus hombres de que no deben comerse las vacas, que paran solo a coger agua y descansar. ¿Y qué hacen los hombres de Ulises? Matar las vacas para comer. Odiseo les advierte que esto va a traer desgracias y en cuanto sale al mar, Helios, el dios del sol, le pide a Zeus que desencadene de nuevo una tormenta. Y la tormenta destruye el barco y mueren todos, menos Odiseo, que cumpliendo con la norma sagrada no comió de las vacas del sol. Solo se salva Odiseo, que naufraga. Bueno, antes de naufragar llega casi a ser absorbido por Escila, o por Caríbidis, por el remolino, se agarra a una higuera, en fin. Consigue superar lo que es el naufragio y completamente derrotado, agarrado a un madero, llega a la isla de Calipso. Y fíjate que en el relato comienza la narración propiamente dicha de Ulises en la isla de Calipso. Naufraga y se tira 7 años en la isla de Calipso. Calipso es una ninfa, la más hermosa de todas. Es imposible no desearla. Es imposible no quedar embelesado de deseo y amor por ella. En su isla no hay invierno ni ardiente verano, es una eterna primavera de frutos. Los alimentos no faltan, la vejez no te alcanza, la enfermedad no te alcanza. Literalmente, la isla de Calipso es un paraíso terrenal. Tal como te describen un paraíso es eso, y encima con la mujer más hermosa que un hombre pueda desear. Y sin embargo, para mí esto es lo más bonito de la Odisea. Ulises quiere volver a casa. Y entonces construye una balsa. Y le llega a decir Calipso, es un momento muy bonito al empezar casi el relato de la Odisea, que yo en su momento lo grabé recitado, lo recité y puso música mi amigo de Wyrm. Si alguien lo quiere buscar en internet, tú pones de Wyrm Ulises. Entonces yo recito la conversación de Calipso con Odiseo sobre la balsa y el deseo que tiene Odiseo de volver a casa. Porque Calipso le dice, ¿de verdad quieres volver a Ítaca? ¿De verdad quieres salir al mar? Y le dice, sabes que soy hermosa, que siempre seré hermosa, que ninguna mujer puede superarme en belleza, que Penélope es mortal y como tal envejecerá y morirá, y que tú saliendo de esta isla también envejecerás y morirás. Y si supieras los males y dificultades que todavía te quedan por delante, te quedarías conmigo en esta isla. Y Ulises renuncia al paraíso. Dice, no pretendo negar que tienes razón en todo, pero yo soy Ulises, soy el rey de Ítaca, mi esposa es Penélope, yo soy mortal, estoy llamado a vivir, envejecer o morir cumpliendo mi destino. Y ya he sufrido cruzando los mares y estoy dispuesto a volver a sufrir. Es un momento para mí especialmente valioso, porque casi la primera vez creo recordar que Ulises o Odiseo habla en la Odisea es para decir eso, para decir, estoy en el paraíso, podría poner fin aquí a mi viaje. Cualquier pequeño burgués postmoderno diría, anda ya, yo me quedo aquí en la isla de Calipso, voy a volver yo con mi novia, pero bueno, hombre, pues si esta está más buenorra que ninguna, ¿verdad? Y encima es para siempre. Y si vuelvo allí ya sé lo que me espera, ¿verdad? Vejez, enfermedad, muerte, a mí y a mi esposa, ¿no? Y Ulises dice, no. Yo soy Ulises, rey de Ítaca, lloro por el día de volver a mi casa, a mi tierra, junto a mi mujer y a mi hijo. Junto a mi mujer y a mi hijo, junto a Penélope. Entonces yo creo que es un momento especialmente bonito e intenso. Y bueno, claro, pues en cuanto sale al mar, Poseidón, rey de los mares, recordando que es Odiseo que dejó ciego a su hijo Polifemo, vuelve a provocar un naufragio. Ulises vuelve a naufragar y ya completamente derrotado y débil, la providencia cuida de él, los dioses cuidan de él, porque naufraga en la isla de los Feacios. No se plantea del todo, es muy bonito. Los Feacios viven a mitad de camino entre el mundo ordinario y el mundo extraordinario. Están casi como en la linde
del mundo real, donde ha ocurrido la guerra de Troya, donde está Penélope en Ítaca, y el mundo fantástico, donde está Circe, donde está Calipso, donde están Escila y Caríbedis. Entonces, ahí le acogen y es Nausica, la hija del rey de los feacios, que además en cierta medida se enamora de Odiseo y le cuida, le sana y le dan la hospitalidad que no ha recibido todavía casi en su viaje. La hospitalidad que tendría que haber recibido la recibe ahí y los feacios le atienden, le cuidan y en un banquete escucha la historia de Troya. Entonces Odiseo se levanta y dice, esa historia que estáis contando es mi historia. Yo soy Odiseo, estoy perdido en el mar y hace ya 10 años que me perdí en el mar, trato de volver a Ítaca. Y los feacios se apiadan de él y entonces de manera muy bonita le hacen dormir, se queda dormido en el barco y el barco envuelto en niebla por la noche, mientras él está dormido y en la niebla, cruza el mar y vuelve a Ítaca. Llega de vuelta a su casa por la noche, cubierto de niebla y mientras duerme. No hace falta haber estudiado filosofía en Alemania, ¿verdad?, para darse cuenta del precioso simbolismo de este regreso a casa. Con el alma ya dormida, apaciguada, en las nieblas y en la noche vuelve a las costas de Ítaca. Y entonces sí, tenemos ya la peripecia del regreso, que el regreso en sí mismo ya es todo una historia magnífica, ¿no? Atenea se apiada de él, cuida de él, y le disfraza de mendigo. El hombre que es rey, el hombre que es victorioso de la guerra de Troya, el hombre que ha superado tantas pruebas y carga ya con tantas heridas y cicatrices, vuelve como mendigo. Como mendigo solo le reconoce Eumeo, su fiel siervo, el porquero, su perro Argos, que muere después de reconocerle, después su hijo Telémaco, que en Telémaco se da todo el argumento de la madurez. El niño se ha convertido en un hombre dispuesto a pelear a muerte junto a su padre contra los pretendientes y llega la idea de recuperar el reino. En ausencia del rey, hombres lascivos, hombres altaneros, hombres soberbios pretenden quedarse con el reino, gastar la hacienda e incluso casarse con la hermosa y prudente Penélope, que sabemos que teje por el día y desteje por la noche. Lo de Penélope es una historia también preciosa. Y entonces, bueno, pues Penélope dice, si de verdad alguien va a tener que ser el rey, que demuestre que puede serlo y que tense el arco de Ulises. Y ninguno de los pretendientes, a pesar de su arrogancia, de su soberbia, de su malevolencia, es capaz de tensar el arco. Y todos conocemos la escena, ¿verdad?, donde el mendigo dice, yo quiero también probar. Y se lo conceden. Y entonces él tensa el arco, tira la flecha, atraviesa las 12 hachas, se quita ya la túnica de mendigo y muestra quién es. Y junto a Telémaco hacen la gran masacre. Matan a los pretendientes y matan a los sirvientes traidores. Todo sirviente que no fue leal a Odiseo muere. Y encima, creo recordar que es Ulises el que dice a su hijo, mátalos tú. Y le ordena que ahorque a todos. Una escena muy potente donde deja claro lo que es el retorno del rey, la restauración del reino y al mismo tiempo el aplicar justicia a quienes, aprovechando que el reino estaba, cometieron, ¿no?, la usurpación. Y luego viene para mí quizás uno de los momentos también más bonitos, yo digo que es más bonito, el viaje de Ulises parece que pasa entre, o se dirime entre Calipso y Penélope, ¿verdad? Renuncia a Calipso por volver con Penélope. Y Penélope, a pesar de que ha visto que ha tensado el arco y que ha tirado la flecha, no sé si esto aparece en la película o no, para mí es la escena más bonita, resulta que Penélope y Odiseo tienen un secreto. Solo saben ellos, no lo sabe nadie más. Y es que el lecho nupcial, la cama en la que duermen, está construida sobre el tocón de un olivo. Odiseo cortó el olivo y esa es la pata central que sostiene la cama. Y duermen sobre el olivo, que está arraigado. Fijaos, sobre el árbol arraigado ha construido el lecho donde marido y mujer duermen, ¿no? Y entonces solo saben ellos, Odiseo y Penélope. Entonces Penélope le dice a una sirviente, trae el lecho para que pueda reposar Odiseo. Y entonces Odiseo dice, mujer, no digas eso. Tú y yo sabemos que esa cama no puede moverse, porque en torno al tocón construí la cama, y en torno a la cama nuestra habitación, y en torno a nuestra habitación el palacio. Fíjate qué historia, es una pasada. Y entonces cuando Penélope descubre que es su amor, rompe a llorar, se abrazan y tiene una escena preciosa donde dice que Atenea
retrasa el amanecer para que la noche sea más larga y tengan una noche de encuentro, de pasión, de amarse, pero también muy bonito de, hasta las tantas, quedarse hablando en la cama, contándose lo que les ha pasado. Se quedan de parloteo en la cama sobre, fíjate, durante 20 años todo lo que ha ocurrido. Hasta aquí ya. Y luego ya finalmente sabéis que tiene que poner orden en el reino, va a buscar a su padre, que está enajenado, vive con un ermitaño, Laertes, y junto a Telémaco están dispuestos a luchar contra los familiares de los pretendientes, que ahora quieren vengarse. Va a haber como una guerra civil en Ítaca, pero interviene Atenea y dice que no, que ahora vuelve la paz. Ha vuelto el rey, se restaura el reino, se restaura Ítaca, y Ulises puede envejecer en paz y serenidad tras la aventura junto a su esposa Penélope. Toma ya. Entonces yo tengo aquí anotado que el viaje de Ulises tiene toda una carga simbólica que yo me atrevería a decir que es como la brújula del alma. O sea, no hay peripecia en la vida en la que Odiseo no haya estado y que a ti no te pueda enseñar algo. O sea, todos estamos un poco perdidos en el laberinto sin muros del océano de la vida, y al fin y al cabo el argumento de la vida es el regreso a casa, la restauración del orden. Hay una dimensión de como de restaurar el eje y el centro. Hay una dimensión de autoconocimiento, ¿verdad? Es una odisea en pos del autoconocimiento. Borges tenía un poema, creo recordar, muy bonito, donde decía: ¿qué fue de Ulises ya cuando vuelve a casa y ya está en paz? Dice, miró algunas veces al mar, pensando quién soy, cuál ha sido mi aventura, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa tan preciosa como la Odisea, pues tarde o temprano todos tenemos que reencontrarnos con ella. Los europeos, cada generación, tiene que reencontrarse con ella o encontrar la manera de hacerla nuestra de nuevo. Y yo invitaría a quien nos esté viendo que haga el esfuerzo, si no de leerla aunque sea por fragmentos. O sea, si tiene pereza, comprar una edición de estas que venga comentada por escenas, casi más que por cantos, la escena de las sirenas, la escena de Calipso, porque de verdad que es una maravilla, y creo que es uno de esos textos que te puede acompañar toda la vida como maestro de vida, como maestro espiritual. Y yo entonces recomiendo que efectivamente la Odisea se convierta, bueno, pues en uno de los textos fundacionales del resurgir de Europa frente a la decadencia de la posmodernidad, la deconstrucción del globalismo, maldita sea. Ole, madre mía. Bueno, yo creo que lo he contado casi todo, no sé si se me ha pasado algo, pero más o menos yo creo durante horas podría estar escuchándote, yo y todo el mundo que te haya escuchado. Vaya, me alegro que sea inspirador, joder. Y por tanto también, quiero decir, eres la viva prueba de lo fascinante que es esta historia. Es una maravilla. Porque te pones a contarla y te atrapa desde el principio hasta el final. Pero porque más que simplemente entretenida, es decir, más que la peripecia de una novela de aventuras, es el simbolismo subyacente. Es que hay tantas cosas que funcionan a nivel arquetípico. Sabes que el arquetipo resuena en la conciencia, aunque tú no sepas de arquetipos. El viaje, el héroe, la tempestad, el olvido de quién eres, el recuerdo, la idea del regreso a casa, la esposa paciente que le dice, pero tú eres Odiseo, ¿de verdad lo eres? Traer su cama para que pueda dormir. Eso lo saben ellos. Dirías que entonces, hay... y perdona, ¿no? No, que va. Y Calipso y Penélope, ¿no? La mujer hermosa, el paraíso terrenal. Y Odiseo, sabiendo que se la juega, dice, no, yo me voy. Cualquier otro mejor dice, yo me quedo aquí, ¿dónde voy? No, yo me voy. Y nada más salir al mar, naufraga otra vez. Y los feacios se hacen cargo de él, y él ya llora y se lamenta en el banquete cuando cuenta su historia. Dice, yo tengo que contarlo, soy Odiseo. Estoy perdido en el mar desde hace 10 años. Y hace ya 20 que me fui de casa. No sé qué ha sido de mi hijo Telémaco. Sabéis que en la Odisea Telémaco está buscando información sobre su padre, viaja a Esparta, pregunta a Menelao. Entonces, es una maravilla todas las capas de dimensión arquetípica, incluso el hijo sin padre que busca a su padre y que en la búsqueda de su padre se gana la madurez. La madurez que se demuestra en la batalla final contra los pretendientes y en el ejecutar a los traidores. ¿Quién ejecuta a los traidores? Telémaco, ¿no? Entonces, la propia bruja Circe, ¿verdad? Esa mujer que en lo que a mí respecta, yo digo, vaya, yo me hubiera quedado con Circe por mi manera de ser, me hubiera dicho, vaya, yo creo que me ha conquistado la bruja esta, yo ya no vuelvo, me quedo con ella aquí entre los lobos y los leones. Entonces, el viaje al reino de los muertos.
Tienes que ir al confín del mundo, en la tierra donde el sol no brilla, en la niebla y perpetua de los cimerios. Allí harás la nigromancia, allí surgirán los fantasmas. Y Tiresias, el mago ciego, su fantasma está en el Hades, te dirá cómo volver a casa. Y en la nigromancia aparece su madre. Ostras, mi madre no sabía que estaba muerta. Y aparece Aquiles. Y Aquiles, oh, tú Aquiles, el gran guerrero, reinas en el reino de los muertos. Y le dice Aquiles, prefiero ser un humilde campesino a ser el rey de reyes en el Hades, ¿no? Entonces, de verdad que... O lo del mendigo, ¿no? Es que fíjate, vuelve sin estatus. El estatus son las joyas, la espada, el reino, el poder. Él vuelve sin ningún estatus. Es el último hombre de la isla de Ítaca cuando vuelve. Es el mendigo. Hasta los sirvientes, el porquero, están por encima de un mendigo. Entonces él vuelve sin estatus. No tiene estatus, pero sigue siendo el hombre de valor. La diferencia entre el valor y el estatus es una cosa muy propia de la cosmovisión tradicional. Nos remite a la idea del arete, la asquesis, el ágaton, que son pilares clave, ¿no?, de la Grecia clásica. El hombre de arete puede no tener estatus. Puede la vida haberle arrojado a los mares y haberle vuelto mendigo, pero sigue siendo rey. Y lo demuestra cuando dice, déjame el arco. Y con la flecha, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que imaginar en un mundo pagano, no ya premoderno, precristiano, donde esto se escribe para ser cantado en los banquetes, en las aldeas. El aedo es el bardo, es el que cuenta esta historia. Y esta historia sirve para educar el alma de la Grecia clásica, para educar al joven griego que escucha la historia de Odiseo y de Circe y del Hades y de cómo sacrifica a 6 de sus hombres con el monstruo Escila. Y él calla, no les dice nada y les dice que pasar junto a las rocas. Y él sabe que el monstruo se va a llevar a 6. Y el monstruo se lleva a 6 y mientras están muriendo le llaman Odiseo, Odiseo. Porque es su jefe, su capitán, es su rey, le han jurado lealtad. Es su cofradía guerrera, es su Mannerbund, ¿no? Yo estudié las cofradías guerreras, ¿no?, en mi tesis doctoral. La cofradía guerrera de Odiseo. Y los he sacrificado. Y dice literalmente, fue el peor momento de mi viaje. En 10 años, el peor momento de todos. Cuando gritaban mi nombre mientras mi barco se iba y el monstruo los devoraba. Coño. Es que qué maravilla, joder. Es que lo que atrapa del relato es la cantidad de simbolismos con los que uno se va encontrando y que los has descrito maravillosamente. Hay, por ejemplo, uno que esto yo no sé si es cosa mía o si verdaderamente se escribe de ese modo con esa intención que a mí en concreto me fascinó también, que es lo que aprende también Ulises en su viaje, porque hay ciertos comportamientos del inicio que no replica al final, y uno de ellos es, bajo mi punto de vista, la contención del orgullo, cuando no es capaz al principio con Polifemo de no decirle su nombre y de arrogarse esa victoria y de vanagloriarse, y al final, que a mí es una escena que me encanta, después de haber matado a todos los pretendientes, llega una de las criadas y se alegra y se regocija y le dice, vieja, no hagas eso, porque le he vencido. Pero ahí se acaba la historia. O sea, uno puede vencer y la victoria puede ser su objetivo, pero ya está, no hay que burlarse del vencido. Y eso incluso el propio Ulises me da la sensación de que lo aprende, porque dice, hostia, la de follones que me trajo el ser tan orgulloso. Con Polifemo comete el error de vanagloriarse de su astucia. Y mientras el barco marcha de las costas de la isla de los Cíclopes, le dice, Polifemo, te dije que me llamaba nadie, pero soy Odiseo, hijo de Laertes, que te enteres que te he ganado. Eso es. Que te la has jugado y te he ganado. Entonces le echa la maldición, le tira las rocas, que casi le hunde el barco, y le dice, volverás tarde, volverás solo, volverás con la casa tomada por los pretendientes. Entonces es verdad que el viaje le modifica porque efectivamente hay una intención en el relato de tener enseñanza espiritual. Esto también hay que entenderlo porque la narrativa, yo digo que se suele decir, a ver cómo lo explico, la profesión más antigua del mundo sería el cazador, el recolector y el contador de historias. Es decir, en la prehistoria ya está el que caza y el que recoge los frutos, ¿verdad? Cazador, recolector. ¿Y qué otra cosa hace el hombre? Contar historias. El storytelling, que se suele llamar, ¿no?, en sociología. Entonces, en el mismo paleolítico, en las cuevas de Altamira, ¿verdad? En el paleolítico, el 40.000 antes de Cristo. Los cromañones cazan al bisonte y se lo comen y encienden el fuego. Y se asientan todos en torno al fuego. Bien, ¿y qué hacen ahí? Pues el convencimiento que hay es que hay una figura de alguien que se levanta y cuenta una historia. Y posiblemente siempre cuenta la misma.
porque siempre merece la pena volver a contar la historia de... Normalmente se cree que hay algunos cuentos de hadas muy antiguos. Juan el Oso creo que es el cuento de hadas más antiguo que tenemos documentado. Hay muchos cuentos de hadas que se cree que incluso en su dimensión más simbólica remiten incluso al Paleolítico. Y es la idea de la prueba mediante la cual nos convertimos en quienes somos. La prueba mediante la cual nos convertimos en quienes somos. Entonces, se imagina la historia de... En este storytelling paleolítico, ¿no? ¿Qué va a contar el viejo de la tribu? La historia de cuando matamos al Dientes de Sable y al oso cavernario, y por matarlos nos convertimos en hijos del oso cavernario. ¿No? Entonces, el storytelling, el contador de historias, juega un papel fundamental, la narrativa juega un papel fundamental en el ser humano. Y la Odisea es uno de los grandes momentos de la narrativa universal. Porque no es que sea una historia entretenida, es que es una historia que puedes escuchar 1000 veces. Y en esas 1000 veces siempre descubrir que se te está diciendo algo sobre tu propia vida y tu propia peripecia. Porque la vida humana es peripecia y no tiene arreglo, es lo que hay. En la infancia, en la juventud, en los primeros amores, las primeras decepciones, en el trabajo, en la frustración, en la miseria, en los amigos, en las traiciones. La vida es peripecia. Y muchas veces es peripecia mal lograda, como la de los compañeros de Odiseo, que mal logran la peripecia, no vuelve ni uno. Todos insensatos, la insensatez humana les destruye. Entonces, creo que el ser humano, a no ser que esté realmente destruido por la bancarrota espiritual, a lo mejor, de la modernidad, siempre anhela enseñanzas de sabiduría y virtud. Y el mundo tradicional traslada las enseñanzas de sabiduría y virtud con estos relatos arquetípicos, que en su fórmula a lo mejor más popular puede ser un cuento de hadas de el Pedro y el oso, que es, creo que se llama así el cuento este tan antiguo, y en su forma más refinada y plena es la maravillosa historia de Odiseo. Entonces, yo creo que la narrativa, el contador de historias, la leyenda, el mito, son fundamentales. Yo creo que hay que saber remitologizar la vida. Hay que volver a saber con ojos mitológicos tu propia existencia, tu propia peripecia vital. No hay vida sin cicatrices, no hay vida sin naufragio, no hay vida sin peripecia con la bruja Circe y el miedo a la muerte y la traición de los amigos. Es decir, creo que hay que un poco, no sé, volver a mirar tu propia existencia con esa mirada profunda que tiene Homero, maldita sea. Indagando en torno a la potencia que tiene la Odisea, evidentemente es muy potente el relato por el simbolismo que uno va encontrando en cada uno de los obstáculos concretos que tiene que ir superando Ulises o Odiseo. ¿Dirías que más allá de esas enseñanzas particulares que puede revelar cada obstáculo en concreto, porque no son todos exactamente iguales, claro, cada uno tiene su naturaleza particular, hay por encima de esas simbologías concretas una, como por así decirlo, mega lección que abarque todo? El regreso a casa, es la historia de un regreso. ¿Y por qué este regreso en particular es el regreso que es tan evocador? Claro, porque yo entiendo que hay una idea de volver al lugar que perteneces, ordenar el lugar desordenado al que perteneces, restaurarte en quién eres quien eres cuando vuelves al sitio al que perteneces, que además no es exactamente un sitio físico, es como una manera de ser y estar, ¿no? Como rey en Ítaca. Entonces yo creo que esa historia del regreso es que está tan bien trazada, ¿no? La idea de ¿cuál es la aventura de Ulises? ¿La conquista de un reino o el regreso a casa? Es el regreso a casa. No es la peripecia del humilde bárbaro que llega a rey, de Aquilonia, de Conan, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. No es el humilde bárbaro que llega a rey, sino que es el que, perdido en el mar, vuelve a casa. Marcha a la guerra, ganan la guerra de Troya, vuelven victoriosos, ha sido una larga guerra, están cansados, 10 años fuera de casa. Y volviendo se pierde. Y en ese perderse se encuentra. Se encuentra quién es. Descubre que es Odiseo tanto el mendigo como el rey. Entonces yo creo que en ese regresar a nosotros, al centro, bueno, pues hay una dimensión espiritual tan profunda que desde la Edad del Bronce, porque esto es una leyenda posiblemente en la Edad del Bronce narrada oralmente, que ya en la Edad del Hierro, en el 800 a.C., se escribe. Y llega hasta el día de hoy, e incluso a día de hoy se convierte en una película postmoderna dirigida por un tal Nolan, ¿no? Que son las vueltas que da el Kali Yuga, maldita sea. Pues
Ahí vamos, tengo curiosidad. No sé si has podido ver la película y si has podido verla, ¿qué opinión te merece la película? A ver, os podéis imaginar los que me conozcan, ¿vale? Los que me conozcan. Yo siempre digo radicalidad, beligerancia, intransigencia, nada que negociar, el mal no tiene derechos, ¿vale? Llevo a gala ser un radical. Entonces, no he ido a verla ni de coña. No he ido a verla ni de coña. Entonces, para mí La Odisea es un texto sagrado y entiendo que Nolan, este director, no me necesita a mí viendo sus películas y yo ni de coña necesito su historia de La Odisea. Es para nada, para nada. Entonces, claro, si resulta que Odiseo en la película es una especie de veterano del Vietnam traumado por la guerra. Ostras, ¿y eso por qué? Si resulta que Atenea es una mujer mulata que le asiste y le hace como coaching. De hecho, incluso viendo la película, yo sí que la fui a ver, uno puede incluso llegar, quien no quiera escuchar lo que voy a decir, que pongan pausa porque es un spoiler, pero creo que es lícito incluso llegar a dudar si Atenea es Atenea o una figura que se está imaginando él. Sí, lo he leído también, que da la impresión de que Atenea no es una diosa, sino una especie de paranoia o alucinación. Podría llegar a ser lícita esa interpretación. Una suerte de alucinación que le desdobla y entonces conversa con ello. Uno podría llegar a pensar eso. Y luego resulta que Helena de Troya, la mujer más bella de Grecia, por la cual se declara la guerra de Troya, esposa de Menelao, rey de Esparta, secuestrada por París. Las mujeres no pueden ser secuestradas en Grecia. Si secuestras a una mujer, hay guerra, sus padres y sus hermanos te matan. Y han jurado lealtad a Menelao, no a Menelao, me va a salir el nombre, a Agamenón. Y entonces, como es un sistema de cofradía guerrera, una especie de sistema feudal, por juramento van todos a la guerra y Aquiles va con sus mirmidones y Ulises, rey de Ítaca, va con sus hombres por rescatar a Helena, que es el alma de Grecia misma, secuestrada por los troyanos. Entonces, resulta que Helena de Grecia es una mujer de raza negra. Bueno, pues esa gilipollez completamente innecesaria, pues a la gente le dará igual, pero a mí no. Radicalidad, beligerancia, intransigencia. Señor Nolan, usted tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Puede hacer una película sobre Martin Luther King, el famoso líder negro Martin Luther King, y que Brad Pitt haga de Martin Luther King. Haga lo que le dé la gana. Pero yo no iré a ver esa película, ¿verdad? Del mismo modo, si Martin Luther King no lo va a interpretar Brad Pitt, que quede claro que si Helena de Troya es negra, yo no voy a ver la peli. Me importa 3 cojones ver la peli. Me quedo en mi casa leyendo La Odisea o me voy a entrenar o de un paseo. Pero si encima luego resulta que no solo hay esos detalles ridículos y absurdos, sino que incluso al final Ulises abandona a Ítaca, tengo entendido. Cuéntame, o sea, es que el problema ni siquiera restaura el reino. El problema se va con su esposa diciendo es el fin de la edad del bronce, se exilia, nosotros somos los pueblos del mar. Y digo, pero ¿cómo que nosotros somos los pueblos del mar? El problema, en mi opinión, es ese. Al final, el hecho de que Helena pueda ser negra me parece un gesto deliberadamente provocador por parte de él. Es decir, creo que es una licencia que se toma para que se hable, pero no deja de ser una cierta cosmética que no podría o no tendría por qué alterar el núcleo de la historia, y ese es, desde mi punto de vista, lo que le falla a la película. Que se altera el núcleo de la historia, ni siquiera los detalles accesorios. Yo no soy helenista, yo no soy historiador, yo no soy filólogo, pero sí que sé una cosa, que es que me leí la Odisea y vi la Odisea. Y cuando leí la Odisea sentí muchísimo, y cuando vi la Odisea no sentí prácticamente nada. Y esa es la sensación con la que yo salí del cine, era algo intuitivo, no sabía muy bien por qué. Nolan es muy espectacular y había escenas, por ejemplo, de las sirenas a mí me gustó, y visualmente pues, te abruma prácticamente, muchísimo ruido. Los silencios y Nolan no se llevan demasiado bien cuando hubiesen sido necesarios en alguna escena, pero intuitivamente yo sentía que algo no terminaba de encajar, y después, con el pozo que van dejando las cosas y van pasando los días, lo que yo creo que sucedió es eso, que Nolan no es que se tome licencias, lo cual podría llegar a ser lícito, sino que las licencias que se toma alteran el núcleo de la historia. Es decir, no cambia la pintura de la casa, sino que le quita los pilares. Y cuando le quitan los pilares, se cae. Te cuento otra historia. Te cuento otra historia donde yo creo que todo lo que has contado no se ve reflejado. Ulises o Odiseo está absolutamente orientado, su brújula es volver a casa, porque es lo que le hace ser él de nuevo. Y el Ulises de la película, por lo menos es la impresión que a mí me transmitió, tiene la mente más puesta en Troya que en Ítaca.
y la mente más está traumado con Troya en lugar de volver a casa. Está traumado por haber ideado en la idea del caballo de Troya. Eso es lo que le trauma. Le trauma ser el responsable del caballo. Ser el responsable de haber utilizado, porque supuestamente es una violación del pacto de hospitalidad y digamos que es algo que no puede soportar y le arrastra de nuevo también los obstáculos. Vaya, yo no sabía esta historia. O sea, hay muchas capas. Odiseo en la película carga con el remordimiento, el reconcome de haber ideado el caballo. Y de haberse comportado como se comportó en Troya. ¿Cómo se comportó? Es una guerra. Claro, pues eso es lo que... Una guerra que en la Odisea, bueno, en la Ilíada, es tan cruel como una guerra. En la Ilíada se describe tranquilamente cómo la lanza entra por la boca, sale por la nuca y el alma se hunde en el Hades desesperada. Te voy a decir cosas que te van a gustar menos. A ver. Los obstáculos que tú has referido yo creo que son de dos tipos. Hay obstáculos externos que te podrían liquidar físicamente hablando y que Ulises sortea a través de su astucia y a través de su inteligencia, cosa que a mi modo de ver tampoco se ve especialmente reflejado en la película, es decir, no es un idiota redomado Ulises en la película, el episodio del nadie se quita, el cíclope no cae rendido porque le dé el vino, sino porque se echa una siesta. Entonces, no le da el vino. No le da el vino, entonces hay ciertos elementos... Pero qué puta mierda, perdona que hablas, o sea, si es fundamental que le emborracha, le dice vino para Polifemo, pues vino deliberadamente para Polifemo. Parece que ciertos elementos que convierten a Ulises en el ser astuto que es, se quitan. Y luego también, además de los obstáculos externos, hay obstáculos internos, es decir, tentaciones, que a uno le pueden alejar del camino. Claro. Y que no se superan a través de la astucia, sino a través de la fuerza de voluntad. Y eso también se distorsiona por completo. Ulises en la película no cuenta todo lo que cuenta retrospectivamente a los feacios, sino que se lo cuenta a Calipso. Y se lo cuenta a Calipso no estando en sus, plenas facultades, sino estando en la isla de Calipso 7 años como consecuencia de haberse atiborrado de flor de loto. Entonces no sabe ni quién es, ni por qué está ahí. El loto se lo da Calipso. Se lo da Calipso a Ulises y entonces esa fuerza de voluntad pero que se ve en la Odisea de decir yo sé perfectamente todo, sé dónde estoy, sé dónde quiero llegar, sé qué me ofreces, sé que tengo el otro sitio. Se cargan entonces el personaje de Calipso y se cargan ese momento tan importante. Porque Calipso le dice, ¿de verdad te quieres ir de esta isla? Eso es. Y le dice, ¿dónde vas? Nada es mejor que lo que hay aquí. Todo eso se difumina Penélope mucho. no es mejor que yo. La vida en Ítaca es imposible que sea mejor que yo. Y aquí ni la vejez, ni la muerte, ni el invierno, ni el ardiente verano te alcanzan. Es un paraíso terrenal con la mujer más, el eterno femenino encarnado. Y entonces dice, yo lloro por la hora de volver a Ítaca. Y no dudo que tienes razón, le dice, pero si tienes razón, pero yo debo marchar. Entonces, si esa escena tan potente está tergiversada con que Calipso necesita darle loto, Calipso no necesita darle nada a nadie. O sea, darle loto no, es que es un yonki. O sea, está con sobredosis de loto durante años y años y años. Y entonces no ahí es donde voy. La peli, aunque viva 1000 años. Fíjate que en 1000 años tienes tiempo para aburrirte. ¿Eh? En 1000 años tienes tiempo para aburrirte. Pues yo digo, si Calipso necesitaba tenerle drogado para que no se pirase... Era flor de loto sistemáticamente. Porque eso efectivamente no es un elemento accesorio, sino que va al núcleo del relato. Eso es la ninfa Calipso, la más hermosa de todas, que se enamora de Ulises. La mayor parte de los hombres se cortarían una mano porque Calipso les acogiera y les hiciera su amante. Y él, sin embargo, construye una débil balsa con la que salir al mar. Y que en cuanto sale, obviamente, Poseidón la destruye. Entonces, si ese elemento tan fundamental de la personalidad de Ulises no está presente en la película, pues entiendo que este señor Nolan tiene millones de dólares, le pagan un montón, lo que sea, pero lo siento por sus fans, es insignificante. Al final lo que hace es una historia en realidad insignificante, porque pretende hacer de su capa un sayo con cosas que si te vas a inspirar en la Odisea no puedes hacer de tu capa un sayo. Efectivamente, no es lo mismo la narrativa cinematográfica y audiovisual que la narrativa oral, que la Odisea era narrativa oral luego escrita, pero era algo para ser cantado, para ser narrado. No es el mismo registro, pero tú tienes que mantener unos elementos clave que no se pueden tocar. Y si los tocas, pues no sé todo el dinero que tendrás o que has invertido en la película, pero alguien te debería haber dicho no puedes o no debes hacer esto. Si lo haces, harás una historia de la que se hablará mucho al principio y pronto será insignificante y considerada más un síntoma de la posmodernidad y la deconstrucción que una buena película.
vas a ser más recordado por ser síntoma de la decadencia y degeneración de una época, con una Odisea en la que Calipso tiene que dar drogas a Odiseo, ¿verdad?, que por haber hecho una buena película sobre la historia de Homero, entonces, de la Odisea. No, ya no me cuenten más. Radicalidad, beligerancia, intransigencia. Nuestro Antiguo Testamento es la Ilíada, la Odisea, la República de Platón. Conmigo que no cuenten, no me necesita en su cine, ¿verdad? Yo tampoco le necesito a él. Mi punto es ese, que al final uno se puede tomar ciertas licencias, pero si mantiene los pilares de la historia, conseguirá que la historia siga funcionando, y es una historia que uno puede ir al cine a verla, pero ya te digo yo que hay películas que conforme pasa el tiempo cada vez me gustan más y más y más, hay películas que conforme pasa el tiempo cada vez me gustan menos y menos y menos, y esta es una... Yo creo que al final mucho ruido y pocas nueces. Mucho dinero metido, una producción cinematográfica tremenda, la película será visualmente desbordante, con las escenas de los monstruos, las peleas, el caballo, la ambientación, o sea, visualmente te irá al hipotálamo, se te graba aquí en el hipotálamo. Visualmente es espectacular. Te excita el hipotálamo y sales del cine creyendo que has visto algo, pero en realidad es una historia insignificante que lo que traslada es, en todo caso, el síntoma de los tiempos que corren. Es decir, una peli mucho más sencilla y mucho menos pretenciosa, como la Ulises de Kirk Douglas, yo invitaría a la gente a que la revisitara. El Ulises de Kirk Douglas es divertidísimo, es mágico. Kirk Douglas está que se sale. Y la idea del volver a casa, de resistir con coraje la prueba de estar perdido en el mar, incluso de abandonar la isla de Calipso, está contado con, no sé, con una sencillez, por decirlo así. Las historias como la Odisea, si te acercas a ellas, tienes que hacerlo sin pretensiones, coño. Si eres un pretencioso a la hora de tratar un texto como este, pues acabas haciendo una película de la que se va a hablar mucho durante un tiempo, pero que al final resulta insignificante. Pues no está más que, en todo caso, siendo síntoma de tu paranoia y la de tu época. Que eso ya está bien, ¿eh?, como documento histórico. ¿Para qué vas a ver esta peli? Como documento histórico de una época desnortada. Pero no como algo que me hable de las raíces y la tradición europea. Entonces también eso, ponerlo en el tapete para entender los tiempos que corren. Un texto sagrado como la Odisea, cada cierto tiempo Europa y Occidente se tiene que reencontrar con él. Supongo que cada cierto tiempo se harán películas, se volverá sobre esto. Bien, pues a nosotros nos ha tocado, en esta malhadada posmodernidad deconstruida y globalista que padecemos, que este señor Nolan nos haya hecho una peli en la que Odiseo es un veterano de la guerra del Vietnam tronado. Pues mira, no. Sobre todo, y ya te haré una última pregunta, la sensación que me transmitió la película fue parecida a la sensación que me transmitió la película que se hizo sobre Napoleón hace unos años, donde, quiero decir, ¿qué hace grande a Napoleón? Pues todas las gestas heroicas, bélicas, su inteligencia, y hay un aspecto de su vida que era su relación con Josefina, ¿vale? Y sus desamores y tal, pero lo que caracteriza a Napoleón... es su voluntad de poder. No es la relación que pueda tener con Josefina. Te puedo enumerar a 1000 personas que tienen la misma relación con su pareja o expareja o quien sea. Y lo que caracteriza a Ulises, o Odiseo, desde luego no es ser un tipo traumado. O sea, tipos traumados yo te puedo encontrar también a montones. Entonces, cuando uno se olvida de cuál es el núcleo que verdaderamente hace grande a un personaje o a una historia y va por otros derroteros, creo que, aunque visualmente pueda ser muy espectacular y uno está en el cine y tal, pierde mucho. Y esto es lo que te quería decir para terminar, lo cual tiene particular, o es particularmente un delito cuando tenías lo que tienes tú ahí, que es probablemente el mejor guión de la historia del cine, lo tenías encima de la mesa. Y esa es la pregunta con la que quiero terminar. No sé si es muy categórica, pero ¿dirías que es la mayor historia jamás contada, la Odisea? Vaya, podría decir que sí. Podría decir que sí, si se me acepta también que en otros lugares de la geografía o del... Fíjate, hablaba de los indoeuropeos al empezar, ¿verdad? Pues, por ejemplo, el Ramayana. Te recomiendo que leas el Ramayana, está muy bien editado ahora al castellano. Y esto es una historia tremenda con el demonio que se lleva a la esposa de Rama y Rama tiene que pedir ayuda a Hanuman. Bueno, entonces, aun siendo que hay muchísimas grandes historias, ¿no? Quizás en el ámbito más occidental, pero europeo. yo creo que sí, en lo que sea Occidente, la Odisea es nuestra gran historia, es nuestra patria espiritual, es nuestro texto sagrado, es nuestro Antiguo Testamento, y creo que todo joven y no tan joven europeo, español, occidental, con cierta vocación de arraigo profundo en quiénes somos,
en la dimensión espiritual de nuestra identidad y tradición durante siglos, debe hacer el esfuerzo de acercarse a la Odisea. Pues, Gonzalo, Maldita sea. con esto terminamos. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido, pues como siempre, un placer y un honor. Bueno, yo por mi parte, si me dejáis una pequeña cuña de un comentario. Por supuesto. Mira, sobre estos temas, sobre la Odisea, sobre el Ramayana, sobre el Cantar de Miocid, el Cantar de la Volva o el Quijote, o en general sobre lo que fue el libro que aquí presentamos, que ya va por la Correcto. cuarta edición, El Aullido del Lobo, estoy creando una comunidad online. Estoy poniéndola en marcha. Arrancará en otoño con encuentros online que después serán presenciales también. Entonces, si lo que hemos hablado aquí os resuena, si os interesa la cosmovisión tradicional, si estáis más cerca de la Odisea y la Ilíada que de Adam Smith y Carlos Marx, si os interesa mucho más el Cantar de Miocid o la mitología vikinga, el Cantar de la Volva y el Ragnarok, que nada que tenga que ver con la posmodernidad, la deconstrucción del globalismo, os invito a uniros a la comunidad donde vamos a tener encuentros mensuales para abundar, trabajar, estudiar y aplicar en nuestra vida las enseñanzas espirituales, bueno, del Aullido del Lobo, de la cosmovisión tradicional de Odiseo. Entonces me podéis mandar un correo electrónico a laforjaylaespada@gmail.com. La forja y la espada. Lo vamos a escribir si quieres. Vale, la forja y la espada@gmail.com. Me mandáis un mensaje, yo os mandaremos un correo para suscribiros y la comunidad arrancará sus actividades propiamente ya en octubre a partir de otoño. Y luego simplemente lo sabéis que seguimos trabajando en verano en Toledo, donde la ciudad de Toledo también es un pequeño laberinto, un dédalo de historias, mitos, leyendas. Entonces, si os interesa conocer la ciudad de Toledo con nosotros, 691 23 28 41. 691 23 28 41. Arriba Homero, arriba Odiseo, arriba Europa, abajo Nolan. Ole, muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, hombre. Fuerza y honor. Venga. Y muchísimas gracias, como siempre, a todos vosotros. Espero que hayáis, bueno, pues disfrutado esto tanto como yo.